Y ahora nosotros hablamos de educación, hablamos de profesorado y hablamos de aragonés, de esta lengua que es específica de la provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se habla todavía en muchos puntos de la provincia, de toda la comunidad. Bueno, pues vamos a hablar de aragonés, porque dentro de unos días se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. El Gobierno de Aragón quiere celebrarlo y lo hace homenajeando a dos profesores que llevan 20 años pues dando docencia aragonés en colegios públicos de la provincia, y que son los dos profesores de, bueno, pues coincide hace 20 años que comenzó a darse aragonés en nuestras aulas públicas. Así que los dos homenajeados, los dos decanos de este tipo de enseñanzas son Carmen Castán y Manuel Ramón Campo, con quien estamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues tanto él como su compañera Carmen Castán, que no ha podido estar, sois los homenajeados por 20 años dando aragonés en las aulas. Bueno, pues ese galardón que ha querido el Gobierno de Aragón poner sobre la mesa, bueno, coincide esos 20 años con los 20 años que se lleva dando aragonés. Sí, sí, es una coincidencia, y el Gobierno, concretamente la Dirección General de Política Lingüística, ha decidido pues aprovechar el Día de la Lengua Materna con los 20 años y, pues, por lo que se vea, darnos un pequeño homenaje. Bueno, Manuel Ramón, conocido, me dicen, la gente me conoce por Paul, sí. Es profesor en el Colegio Montorovel de Jaca, también en Villanúa, y allí das aragonés y otras especialidades porque, bueno, pues eres profesor, sí. Eres profesor interino. Y decíamos, si llevas 20 años, ¿cómo ha cambiado esto de la enseñanza del aragonés en 2 décadas? Ha cambiado mucho, o sea, siempre ha sido, lo tengo que decir, a positivo, o sea, a mí personalmente y a todos los que estamos viviendo en este mundo nos gustaría que fuese mucho más, pero la verdad es que desde hace 20 años hasta ahora el cambio ha sido... Bueno, ha sido de cero. Sí, de cero. Concretamente, yo empecé en el Colegio Asunción Pañar de la INSA. Empezamos 4 maestros en 4 localidades, que eran Ainsa, Benasque, Jaca y el Caranto Gallego, en Biescas, y empezamos a trabajar dentro del Departamento de Cultura en el Gobierno de Aragón. O sea, ni siquiera estábamos dentro de lo que era en educación. Unas cosas muy raras, fue una decisión política en aquel momento. Y claro, pues dices, todos estábamos muy contentos porque por primera vez se reconocía la lengua aragonesa como tal, conseguíamos entrar en la escuela, que es donde puede llegar a tener algo de futuro. Y claro, luego te dices, esto está bien, pero comparado con lo que se puede hacer es muy poco. Y entonces se fue luchando, tardamos 2 o 3 años, me acuerdo, desde que entramos a través de Cultura hasta que nos metimos en el Departamento de Educación. Hubo que lucharlo ahí bastante. Dices, fuisteis 4 profesores, Manuel Ramón Campo, Carmen Castán, sois los 2 homenajeados porque sois los 2 que quedáis en activo. Sí. Los otros 2 compañeros, pues una compañera se fue a una empresa privada y el otro compañero aprobó las oposiciones de inglés y se marchó. Vamos, de hecho está en Sevilla. Bueno, en Sevilla no hay opción si te enseñar aragonés. Además es de aquí de Huesca. El otro compañero, César Vieck. Bueno, pues y aragonés en estos momentos, hace 20 años se empezó de cero, 4 profesores en pocos colegios, y en estos momentos, bueno, pues son datos de la web de Lenguas de Aragón, del Departamento de Lenguas de Aragón, del Departamento de Cultura. Bueno, pues en estos momentos hay unos 30 colegios que enseñan aragonés en la provincia, sobre todo en la parte norte, y de esos 30 colegios se enseña aragonés de formas diferentes. Hay algunos que está dentro del horario lectivo, otros no. Sí. En algunos centros se imparte en infantil para todos, para 3, 4, 5 años. En otros es de forma voluntaria, como en el mío. En uno se da dentro del horario lectivo, que es mi caso, a través de un proyecto lingüístico. Y en otros se hace fuera del horario lectivo, que no es extraescolar, porque somos maestros y se puede evaluar. Está dentro del currículo, que también se ha conseguido ahora que hemos hecho un currículo de aragonés, tanto en primaria como en secundaria y en bachillerato. Entonces están dando pasos muy importantes.
Bueno, unos 30 colegios de diferente forma, y hay algunos, 7, que destacan, que son los que están implementando el programa Rosario Ustariz, y que en ellos, aparte de dar clases de aragonés, dan otras asignaturas en aragonés. Sí. Está más normalizado. Estos son Echo, Panticosa y en el CRA de la Alta Ribagorza, en Benasque, en Cerler, en Las Paules, en Saúl y en Castejón de Sos. Diríamos que es donde los niños más pueden aprender aragonés en el colegio. Sí, también ha sido una apuesta de la Dirección General de Política Lingüística para fomentar y que no se pierdan las lenguas patrimoniales de esos sitios, y la mejor forma, todas las lenguas, es de forma vehicular, o sea, que no sea, se aprende más como forma vehicular que no que sea una asignatura aparte. Tanto me da igual que sea el aragonés, el inglés, el francés, cualquier lengua. Y entonces se ha apostado por esa modalidad, están en infantil y esperemos que continúe en primaria. Será un paso muy importante. Por el momento, tus alumnos, ¿qué edades tienen? Hay, bueno, se eligen o todos lo dan. No sé si hay muchos que lo eligen. Pues en mi caso es desde los 3 años hasta sexto de primaria, o sea, abarco todas las etapas. Y es voluntario, o sea, en mi centro siempre desde el principio se ha puesto por voluntariedad, que no obligación. Y la verdad es que pues en algunas clases todo depende mucho de los padres. Si los padres tienen un poco de conciencia sobre la lengua aragonesa, apuntan a los niños, y si no, pues no. Y entonces, pues yo qué sé, en mi centro un 25% de los niños vienen a mis clases, que son voluntarias, o sea, yo considero que es un número importante. O sea, hay clases que son menos y otras clases que llegan hasta un 30 y tantos %. Y como decías, bueno, depende de que los padres tengan esa conciencia, porque desde luego ese premio de como en inglés, mi niño tiene que saber inglés porque el día de mañana le va a servir para encontrar trabajo, esto en el aragonés todavía no pasa. No, y yo lo llevo diciendo un montón de años. Ahora, claro, yo lo decía, digo, es que el aragonés tiene que valer para algo, tener un peso específico. Tal y como está montada nuestra sociedad hoy día, vamos, yo es que no me gusta mucho el inglés, yo soy un poco anglófobo, ¿no? Pero si realmente aprendemos inglés no es porque sea una lengua especialmente bonita, vamos, me parece a mí, ni especialmente bonita, ni tenga una estructura, no lo sé, no, o sea, se aprende inglés porque consideramos que para nuestro trabajo nos puede ayudar, me da igual el ámbito que sea, tanto el tuyo como el mío, para aprobar unas oposiciones, si trabajas en la empresa privada, para poder trabajar fuera, la información se recibe mucho en inglés. Si no, yo dudo que la gente se dedicase a aprender el inglés o el chino o lo que sea. Entonces al aragonés le falta eso. O sea, incentivos. Un incentivo, sí, que valga. O sea, yo es que me dicen, hombre, Paul, tal, no sé qué. Digo, no, el aragonés tiene que valer. O sea, puede haber un determinado número de gente que lo quiera aprender porque en mi casa se hablaba, porque es la lengua de aquí, porque mis abuelos, porque puede ser como la jota, ¿no? Cuando la bailas, ¿no? Pero realmente, si queremos que la lengua aragonesa tenga un peso, tiene que ser porque valga para algo. O sea, o yo qué sé, no sé si es para entrar a la administración, que se valore un poco más, o para ayuntamientos, para maestro, que si quieres trabajar dentro de Aragón, que tengas conocimiento de la lengua. Porque aunque no se habla se habla muy poco, tenemos un montón de construcciones que se están perdiendo, un montón de vocabulario, toponimia que es propia de aquí. Entonces todo eso, si eres de aquí y quieres trabajar aquí, deberías de conocerlo, digo yo. ¿Tú cómo lo aprendiste? ¿El aragonés es materno o no? Sí, bueno, sí, mi padre es de Aragón del Puerto, mi madre de Verdún. Cuando yo iba a visitar a mis abuelos en Aragüés, pues realmente mi abuela, el 85 o el 90% de lo que hablaba era aragonés, y lo que pasa es que no tenías conciencia, porque ninguno teníamos conciencia en aquellos años, de que eso era otra lengua, pero se te quedaba allí y tenías un montón de vocabulario, y luego cuando eso lo olvidas, se te queda en el cerebro esas cosas, pero no tienes conciencia de que es una lengua. Y luego cuando llegué a hacer magisterio, resulta que una de las optativas era lengua aragonesa. Digo, anda, lengua aragonesa. Y me acerqué, más que nada por curiosidad, a ver qué era eso. Y entonces cuando realmente paré cuenta de que el vocabulario que yo empleaba era de otra lengua, aragonés.
que nosotros, si somos de aquí, del país que decimos, tienes un montón de vocabulario que realmente te das cuenta que no es el que emplean en el resto de España y cuando sales fuera. Ah, eso es. Cuando sales, ahora ya no se hace la mili, pero antes cuando se hacía la mili, cuando salías fuera decías, ¿qué dices? ¿Qué palabras? ¿Qué, yo qué sé, escobar o pozar, o que son las más típicas, o tajador, tal, no sé qué? Pues eso. Bueno, pues tú lo aprendiste como lengua materna. La verdad es que esa suerte ahora cada vez es más suerte, porque cada vez es menos común que los niños escuchen a sus abuelos hablar en aragonés, como pues porque es la lengua que utilizan. Eso, por un lado decíamos que desde hace 20 años se ha mejorado en incluir el aragonés en los colegios, pero en realidad el aragonés está bajando, hay menos gente que lo habla. Sí, desgraciadamente en los sitios en los que se ha conservado hasta ahora realmente se están viendo que están perdiendo la lengua, tal cual. O sea, resulta que antes se casaban con gente del valle o de la zona, me refiero al caso de Hecho, o en Panticosa, o en Benasque, o en el Valle de Bielsa, en Chistau, tal, pero claro, ahora nos internacionalizamos hasta en los matrimonios. Y digo internacional porque te casas con alguien de Madrid o del País Vasco, de Cataluña, y entonces en esa casa deja de hablarse el 100% en aragonés. Al dejarse de hablar el 100%, y sobre todo si la madre es forana, que son las madres las que más hablan con los hijos, pues entonces aún se nota más que se va perdiendo todo. Eso pasa ahora, pero antes a lo mejor no hacía falta que fuese pues un matrimonio, digamos, de cada punta, pero se hablaba dentro de casa, pero a lo mejor no estaba bien visto hablarlo fuera en determinados aspectos, pues en el colegio. No. Primero, yo qué sé, mi padre siempre me ha contado que él cuando iba al colegio y decía cosas en aragonés le cascaban. Y, hombre, no es muy mayor, tiene 85 años, pero que te quiero decir que entonces hubo una presión muy fuerte de que lo que se hablaba no era una lengua, o sea, sino que era hablar mal castellano. O sea, no sabes hablar castellano, o sea, todo lo que no sea castellano, que es lo que te está enseñando el maestro. Fíjate que tuvieron mucha culpa de todo lo que pasó y ahora es la solución. Entonces, claro, se consideraba que era hablar mal castellano. Entonces hubo una presión tan fuerte que la gente se negó a hablar mal. Incluso yo he dado clases de adultos y me venía gente mayor que me decían, ostras, a mí que me han carrañado por hablar aragonés y ahora resulta que vengo a clases a aprender aragonés. Bueno, pues ahí se puede solucionar, tenemos oportunidad de intentar solucionarlo, pero con apoyos y no estancándose, ¿no? Pues lo que decíamos, la gente tiene que aprender y tiene que haber incentivos para que la lengua no se quede en una reliquia, en un cajón, porque así no puede pervivir. Bueno, pues Manuel Ramón Campo, homenajeado el próximo 21 de febrero dentro del Día Internacional de la Lengua Materna por el Gobierno de Aragón, él junto a su compañera Carmen Castán, por ser los dos profesores que llevan más tiempo enseñando aragonés en Aragón, por llevar 20 años, que fue cuando se empezó a enseñar aragonés en las aulas. Y gracias por venir a contarnos vuestra experiencia, tu experiencia y la de tus compañeros, que será muy similar. Vale, muchas gracias a vosotros por haber contado con nosotros y que el resto de Aragón conozca la realidad del aragonés en la escuela. Muchas gracias, Paul. De nada.